Buen día a todas y todos. Continuamos con las jornadas de investigación, docencia y acción social de la comunidad AP. Esta vez con la ponencia del profesor John Fonseca Ordóñez en el tema de comunidades indígenas, cooperativismo, comercio y economía regenerativa. Las jornadas son un espacio para resaltar los aportes que la comunidad AP, tanto la Escuela de Administración Pública como el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, CICAP, realizan para la comunidad costarricense y la sociedad costarricense en general. Le damos el pase al profesor John Fonseca. Adelante. Muchísimas gracias, Anet. El día de hoy quisiera compartir con ustedes un poco sobre una investigación que nos tiene muy entusiasmados, que está muy enfocada a cómo logramos pensar en un desarrollo más sostenible e incluso, si es viable, pensar en un desarrollo regenerativo. Creo que para nadie es un secreto que los indicadores globales son preocupantes y en esa línea creo que la situación nos convoca a pensar en diferentes formas de hacer las cosas, a pensar en si lo que hemos venido haciendo es sostenible en el tiempo o si tenemos que pensar en modelos alternativos que sean más sostenibles y que nos permitan visualizar un futuro más conveniente para los habitantes del planeta. Y en esa lógica, pues parte de lo que demanda poner un signo de pregunta es el modelo de comercio exterior. Y en ese esquema, pensar en que los beneficios del comercio exterior puedan distribuirse de forma correcta y puedan llegar a todos los actores de la sociedad, nos ha motivado a pensar en las comunidades indígenas que para países como Costa Rica son tan relevantes y pensar en alternativas de modelos de gestión que les permitan a estas comunidades indígenas ser parte de un esquema de comercio exterior de una forma ordenada y de una forma positiva. Y esto inevitablemente nos plantea el revisar si el cooperativismo es uno de esos modelos y el analizar las actividades productivas existentes o con potencial de desarrollo de las comunidades indígenas y su eventual incorporación al comercio exterior. Entonces, pues dicho todo esto, surge esta iniciativa que es nuevamente la denominamos comunidades indígenas, cooperativismo, comercio y economía regenerativa, muy enfocado en la lógica de tomar lo que ya tienen las comunidades indígenas en su cultura, en su modelo de producción y valorar si esto puede ser escalable a una lógica internacional y cuáles serían las mejores formas de hacerlo. Ahí, a manera de antecedentes, pues hay muchos datos que podemos compartir. Lo cierto es que tenemos un desafío en temas ambientales, los temas de calentamiento global. Ahí es muy interesante porque aunque las comunidades indígenas no llegan al 10% de la población global, tienen a su cargo o manejan o los territorios indígenas a nivel global representan cerca del 80% de la cobertura boscosa. Entonces, pues eso es un indicador importantísimo que nos hace pensar que si logramos fortalecer estas comunidades y darles condiciones para que respetando su cultura, respetando sus tradiciones, puedan tener situaciones económicas favorables que les permitan custodiar de mejor forma estos territorios, debería traducirse en beneficios para los temas de calentamiento global. Yo creo que no es necesario profundizar en todas las dificultades que se están teniendo para proteger los bosques, el Amazonas y muchas otras zonas del planeta, que si lográramos darles
mejores condiciones a estas comunidades, probablemente lograríamos protegerlos de mejor forma. Y ahí es parte de las hipótesis y de las preguntas de investigación del trabajo. Esto, pues, por supuesto que está muy vinculada en la pérdida de biodiversidad. Entre menos huella boscosa tenemos, más pérdida de biodiversidad vamos a tener. El deterioro de los ecosistemas marinos y lo que las comunidades indígenas pueden significar para este elemento. La creciente brecha en las oportunidades socioeconómicas de las comunidades de todo el mundo. El concepto de desigualdad acá es fundamental. Para un país como Costa Rica tenemos elementos muy importantes, como tomar en consideración que hace poco más de 30 años este era el país más igual de Latinoamérica y al día de hoy es el más desigual. Y elementos que nos llaman la atención, como que el Producto Interno Bruto de Costa Rica en poco más de 30 años ha crecido aproximadamente 7 veces. Sin embargo, seguimos manteniendo las mismas condiciones de pobreza y hemos empeorado las condiciones de desigualdad. Entonces eso nos hace pensar, nos puede hacer trasladar la hipótesis de que pues el modelo está generando mucha riqueza, hemos tenido dificultades para distribuirla. Entonces, acá pues uno podría culpar al modelo o puede culpar a quienes lo administran. Y en esa lógica, parte de lo que queremos identificar en la investigación es si habilitando alternativas de incorporación de algunos sectores de la sociedad que desde nuestra perspectiva no hemos logrado incluir de forma exitosa en el comercio exterior, esa distribución y esas condiciones pueden mejorar para esas comunidades. Esto podría aportar en la distribución de esa riqueza y a la vez ayudarnos a tener economías más sostenibles o nuevamente incorporar, valorar si es viable incorporar el concepto de regenerativo que debería en esa dinámica de no solo mantener las situaciones ambientales, sino mejorarlas, no solo mantener las condiciones sociales, sino mejorarlas, y no solo mantener las condiciones económicas, sino mejorarlas. Y nuestra hipótesis es que en una lógica en donde logremos incluir a todos los actores del sector y lograr incorporar los que no han sido incluidos, eso en principio debería incrementar nuestras capacidades de producción, debería incrementar nuestro poder adquisitivo, nuestras capacidades de consumo y mejorar la condición de toda la dinámica económica, a la vez que si lo hacemos de una forma responsable, pues eso debería de traducirse en mejores condiciones para nuestras áreas boscosas, con las implicaciones que esto puede tener para el calentamiento global y para las pérdidas de biodiversidad y el deterioro de los ecosistemas marinos en Costa Rica. Ahí las vinculaciones que esto tiene con los objetivos de desarrollo sostenible, bueno, podemos tocar el objetivo número 2, que tiene que ver con el hambre cero. En principio, si los resultados de la investigación y la implementación del modelo que se pretende generar son correctos, deberíamos reducir la pobreza en el país y darle poder adquisitivo a comunidades que en este momento pues no necesariamente tienen las condiciones para pensar en ser autosuficientes o en tener acceso a alimentos, además de lo que esto puede traer desde la perspectiva de agricultura de subsistencia. Entramos en el objetivo 4 también en la parte de educación. Nuestro objetivo acá con esta investigación es aprovechar el know-how de las comunidades indígenas para su propio beneficio y trasladarles el know-how de los temas de comercio internacional, comercio exterior, administración, organizaciones y investigación y desarrollo. En este caso, lo estamos enfocando específicamente en las plantas medicinales, que son áreas en donde las comunidades indígenas históricamente han tenido el entendimiento y el conocimiento de estas plantas ancestrales y que
lo que sucede muy frecuentemente es que corporaciones ya establecidas y que entienden muy bien la otra parte, la parte económica, no necesariamente la parte solo es técnica de las plantas medicinales, han logrado trascender, industrializar estos productos y comercializarlos de forma muy exitosa a nivel mundial. Muchas de las moléculas que usan los sectores de farma vienen de estas plantas medicinales, y acá el objetivo es entender cuáles son los mejores modelos. Puede ser con alianzas estratégicas en donde las empresas farmacéuticas puedan apoyarse en las comunidades indígenas y las comunidades indígenas puedan apoyarse en las empresas farmacéuticas para aprovechar ese know-how que tienen, producir y llevar esto a los mercados no solo nacionales, sino internacionales. Y esto, nuestra aspiración es que no sea solo para Costa Rica, sino que podamos desarrollar una red de producción y comercialización de plantas indígenas y productos derivados de estas en una red global, en donde las comunidades indígenas sean protagonistas en la parte de producción y en la parte de distribución y comercialización. Como el objetivo 8, trabajo decente y desarrollo económico, por supuesto, acá esto debería de habilitar mejores condiciones para todas estas comunidades y darles posibilidades de trabajar dignamente y de propiciar su propio desarrollo, nuevamente siempre respetando sus condiciones y características. Y el objetivo 14, consumo responsable de recursos, es el modelo que se pretende analizar, entender si en estas zonas o en estos territorios que ya son territorios indígenas, con una lógica productiva responsable, podríamos lograr que se aprovechen de mejor forma esos territorios, se utilicen de forma correcta y que los resultados de esto idealmente generen incluso regeneración en las áreas de cobertura boscosa. Acá esto lo hemos trabajado con, ya tenemos algunos actores con los que hemos trabajado, por supuesto, la Universidad de Costa Rica, con el CICAP. Hemos iniciado ya las vinculaciones con los países OCDE, que dentro de los países OCDE hay un grupo de países que tienen comunidades indígenas, Canadá, Nueva Zelanda, entre otros, Costa Rica, México, etcétera, etcétera. Entonces hay un grupo de países que tienen comunidades indígenas y la aspiración de este trabajo es que esta investigación y el modelo que surja de la investigación pueda servir de referencia para ser implementados en otros países OCDE y en sus comunidades indígenas y valorar la conexión de estas comunidades entre los países OCDE para establecer esta red que les mencionaba de producción, comercialización y distribución de los productos en esta primera etapa derivados de plantas medicinales, pero que en siguientes etapas pueden ir incrementando y diversificándose. Ahí también hemos trabajado con el Holt International Business School de Londres, en donde nuestra asistente de investigación está finalizando sus estudios, con el CENECOP en la parte de cooperativas y con Raíces Impact Hub, que es un hub acá en Costa Rica que precisamente está habilitando la comercialización de productos producidos, valga la redundancia, por comunidades indígenas. Como les decía, acá nuestra aspiración es que crear una metodología, en realidad lo que queremos es una metodología que pueda ser adaptada a diferentes comunidades, tanto a nivel nacional como internacional, y identificar y poner en práctica formas inclusivas y colaborativas de que estas comunidades participen en los mercados internacionales. Ahí, teniendo esto como una opción viable y práctica para que alcancen sus objetivos sociales, culturales y económicos. Y ahí esto es parte del desafío. Hay que entender que no necesariamente el modelo tradicional de comercio exterior y no necesariamente el modelo tradicional occidental económico va a ser
la aspiración y el objetivo que tengan estas comunidades desde la perspectiva social, cultural y económica. Entonces es muy importante entender qué entienden ellos y cuáles son sus aspiraciones sociales, culturales y económicas, respetarlas y identificar en trabajo colaborativo cómo se encuentra una fórmula que funcione para todos los actores. Y ahí eso tiene mucho que ver en poner en signo de pregunta el modelo occidental y entender si esto es el modelo que nos puede permitir lograr mayor bienestar para los habitantes, que debería de ser la aspiración de todo modelo socioeconómico, o si eventualmente el modelo que pueda surgir de una propuesta que venga desde las comunidades indígenas nos podría ser de utilidad para evaluar el modelo que estamos implementando y que estamos utilizando hoy en el mundo occidental. Esto, por supuesto, que podría convertirse, y esa es nuestra aspiración, en nuevos paradigmas de gestión regenerativa en general para nuestro planeta, entendiendo ahí las variables sociales, económicas y ambientales, y a la vez generar progreso social y económico. El entregable final de la investigación, ahí vamos a tener varios capítulos. Hay un primer capítulo donde estamos analizando la estructura, la historia de las comunidades indígenas y el comercio exterior, si existen vinculaciones históricas. Recordemos que antes de que existieran las fronteras, las comunidades indígenas ya hacían trueque, y ahora con las fronteras, pues esto ha generado algunas limitaciones para los trasiegos y los intercambios que históricamente hacían estas comunidades. Y ahí otro de los elementos importantes es que nos dé el estado de situación ahora. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el estado de situación en el comercio exterior para estas comunidades y para el mundo del comercio exterior en su integralidad, tratando de enfocarnos en indicadores sociales, económicos y ambientales? Y a partir de eso, todo esto en una lógica de analítica descriptiva, y tratar de movernos en un esquema ya de prospectiva o predictiva, en donde podamos valorar la pertinencia y el beneficio de la incorporación de las comunidades indígenas en el comercio exterior. Hay un segundo capítulo que está enfocado en las plantas medicinales. Ahí nuevamente la historia de las comunidades indígenas y las plantas medicinales, estado de situación desde la perspectiva descriptiva, y posterior entrar en una lógica predictiva de la conveniencia y pertinencia de que estos conocimientos ancestrales que tienen las comunidades puedan ser industrializados, sin satanizar esa palabra, puedan llevarse a la producción que les habilite a las condiciones o a los requerimientos de los mercados internacionales. Luego hay un capítulo en donde hablamos ya de los modelos, de determinar cuál es el modelo más conveniente para las comunidades indígenas y su eventual organización productiva para poder cumplir con los requerimientos y los criterios del comercio internacional, y incluso analizar la lógica de las redes internacionales de las comunidades, para posteriormente llegar ya propiamente a la implementación, donde podamos establecer una propuesta ya formal de modelo y de guía que a partir de una serie de actividades que vamos a hacer en el campo nos permita potenciar y fortalecer las tradiciones, los conocimientos indígenas, que a la hora de implementarlos e incorporarlos en el comercio internacional nos puedan apoyar en la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad de nuestro patrimonio global compartido, en el entendido de que esto se debería de hacer en un esquema en donde las condiciones económicas, sociales y ambientales de esas comunidades y los territorios que manejan puedan regenerarse o mejorar su condición actual. Hay algunos resultados e impacto. Estamos viendo la regeneración y protección de la biodiversidad,
dotación de información y conocimiento base para el desarrollo de herramientas y recursos en colaboración para potenciar la posición socioeconómica en las comunidades y su acceso a la internacionalización, y el desarrollo de una red global de comercio entre los pueblos indígenas. Ahí tal vez antes de cerrar, creo que la investigación o el trabajo, que como les digo, tiene varias etapas. Ahorita estamos en la etapa 1, estamos todavía en la definición de el estado de situación. Ahí estamos todavía con algunos indicadores de el comercio exterior y las comunidades indígenas, cuál es el estado de situación actual. Si nuestras hipótesis son correctas, los indicadores deberían de dar que hay una muy baja participación de las comunidades indígenas en el comercio exterior, y esto no solo en Costa Rica, a nivel global. Esto, si es correcto, pues nos llama a revisar la conveniencia de incorporarlas e incluirlas, y cuáles podrían ser los impactos de la participación de estas comunidades en el comercio internacional. Y si nuestra hipótesis es correcta, esto debería no solo empoderarles, sino mejorar sus condiciones económicas, siempre y cuando se haga de la forma correcta, respetando su cultura, respetando su historia, y debería de habilitarles a dar un uso responsable de los suelos, de sus suelos, custodiarlos y mejorar la protección de esa cobertura boscosa que hoy en día, como les mencioné al inicio de esta intervención, en buena parte está custodiada por estas comunidades. Y si esto es correcto, nuestra aspiración es que podamos generar modelos documentados, construidos de manera colaborativa con estas comunidades, para que no solo puedan participar del comercio internacional, del comercio exterior, de manera individual, sino que lo hagan a través de una red global de comunidades indígenas que produzca de manera independiente o en alianza con otros actores. Eso es parte de lo que tenemos que identificar, cuál es el modelo más conveniente, pero que a su vez una comunidad de Costa Rica pueda intercambiar con una canadiense, que puedan ser sus propios centros de almacenaje, distribución y comercialización, y con las implicaciones que esto puede tener para los intereses de un país como Costa Rica y para otros países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en la economía, en el ambiente y en las sociedades en su integralidad, esperando que esto se traduzca con mejoras importantes para los indicadores de desarrollo y que pueda invitar a la reflexión y al análisis del modelo que hemos implementado y que hemos utilizado en los últimos 30 años como criterios de desarrollo de un país como Costa Rica. Creo que es el momento para empezar a revisar y analizar si hay variables que les estamos dando demasiado peso y a otras que no les estamos dando el peso que les corresponde y que son necesarias para pensar en que el desarrollo realmente signifique bienestar para las poblaciones. De manera muy resumida, esto es lo que estamos trabajando en el tema de comunidades indígenas, cooperativismo, comercio y economía regenerativa, y a la disposición para cualquier consulta, observación o recomendación que puedan tener. Gracias, John. Tenemos una pregunta en el chat de Facebook. Dice, ¿cómo hacer coincidir los valores de las comunidades indígenas con la globalidad del mercado, sin que esto implique una pérdida de identidad a nuestro país?
Sí, ese es parte del desafío y es parte de lo que está contemplado. Hay entidades a nivel internacional, que es parte de lo que hemos identificado como la investigación, que tienen modelos diseñados para este propósito. Y por eso les digo que esto es algo que se tiene que construir de forma colaborativa. Los modelos lo que nos hacen es sentarnos con ellos mismos, porque ahí, nuevamente, parte de nuestras conclusiones es que es probable que algunos de los valores que tienen las comunidades indígenas desde la perspectiva de comercio sean deseables en el modelo occidental. Entonces, es que ellos nos cuenten cómo piensan ellos, nosotros contarles qué es lo que se está haciendo en el mundo occidental. Las herramientas lo que buscan es eso, es poner la información en la mesa y a partir del know-how de ellos y el know-how del comercio exterior tradicional o el que hemos implementado en los últimos 30 años, donde encontramos convergencias y donde no hay convergencias, donde podemos identificar un esquema que respete sus valores, que respete sus tradiciones, que respete su cultura y que eventualmente habilite la transferencia de estos elementos a el modelo tradicional de comercio. Entonces, ahí la respuesta es colaborativa. La forma de respetarlo es haciéndolo en conjunto, trabajando de manera colaborativa, sin pretender que nuestro modelo o que el modelo tradicional que se ha utilizado es el correcto. Todo lo contrario, poniéndole signos de pregunta a todo y tratando de construir un modelo que nazca de ellos mismos, tomando en cuenta, por supuesto, los principios básicos de las buenas prácticas en las transacciones internacionales, que eso no lo podemos obviar, y igual la conclusión de la investigación podría ser que lo mejor es no tocarlo, que lo mejor es dejarlos como están. No es nuestra hipótesis es que al incorporarlos podríamos mejorar precisamente criterios de valores, podríamos mejorar condiciones ambientales, podríamos, bueno, lo que ya les he mencionado en la intervención, es eso, creemos que un poquito de los principios y valores indígenas podrían ser de mucha utilidad y podrían ayudar a encontrar un modelo de comercio exterior más inclusivo, más sostenible e idealmente regenerativo. Muchísimas gracias. Agradecemos por la presentación de esta ponencia. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales de la Escuela de SICAP para que estén al tanto de las actividades esta semana en las jornadas. Muchísimas gracias por acompañarnos a todas y todos. Que estén muy bien, muchísimas gracias.